Bueno, un poco como hablamos en la clase inicial, la que tuvimos el día jueves pasado, vamos a seguir con esta modalidad, ¿no? La idea es, ustedes vieron que yo les subí el material del módulo 5, que es el módulo que habla sobre la empresa y la problemática ambiental, si se quiere, en donde ahí le subí particularmente dos leyes, ¿no? Que son la ley 11.459 de erradicación industrial, la 11.723 de la provincia de Buenos Aires, y después vieron que había dos charlas grabadas, una que hablaba sobre la ley de erradicación industrial precisamente, y otra que hablaba sobre los límites ambientales a la actividad empresarial. ¿Eh? Que esos son un poco los temas que se abordan en este módulo 5. Bien, entonces, en función de eso, me gustaría saber, a ver si pudieron ver, ¿no? Si pudieron escuchar las clases, leer un poco del material, ¿no? Y en función de eso, quedo abierto para evacuar dudas, consultas que puedan llegar a tener. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, Gaspar, ¿cómo te A va? mí en el módulo 2 me solicitó que pida un permiso para entrar al Drive. No pude bajar el Del material. 2. Sí, sí, yo los mandé los permisos. Bien, yo después en todo caso lo que voy a hacer es que voy a cambiar del Drive y voy a poner que no tenga acceso restringido, como para que no tengan ese inconveniente. Despreocupate, yo después lo modifico, como para que lo puedas ver. Bueno, gracias. No, por favor, no hay ningún problema. Ahí, si ustedes quieren, les hago un pequeño raconto de algunas cuestiones, y lo que me interesa es que ustedes tengan claro. eh, Cuando hablamos de los límites ambientales a la actividad empresarial, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber es que principalmente hay tres grupos de límites que se pueden establecer a la actividad empresarial, ¿no? Que van desde digamos, el deseado, que es el de la autotutela, que yo un poco ahí en la reunión se los explico, que es la idea base de que sea el propio empresario el que fije límites a su actividad empresarial, en el sentido de que con la actividad económica que él desarrolla, no prevea, ¿no? El impacto que puede provocar el medio ambiente en la realización de su actividad económica. Y en función de eso establezca planes de contingencia, ¿no? Determine la modalidad en que va a llevar esta actividad, ¿no? Y de esa forma procure, ¿no? Lograr paliar en alguna medida el impacto que esa actividad económica va a provocar al medio ambiente. Esto por supuesto que es lo deseable, es lo que se pretende de un empresario que se diga que tiene, ¿no? Una responsabilidad social, empresarial, ¿no? Un compromiso en que su actividad sea una actividad que no provoque un daño al medio ambiente. Como esto muchas veces no ocurre, ¿no? Es cuando ahí el que viene a tomar actuación a los fines de poder establecer límites a la actividad empresarial, es como siempre en este caso que tenemos un Estado republicano y democrático de gobierno, es el Estado, que va a tener que impartir los límites a la actividad del empresario a través del ejercicio del poder de policía, que es el que le da esta facultad como para poder controlar, fiscalizar, sancionar al empresario que no cumpla con los requerimientos legales. Siempre dentro del marco de la ley, ¿no? Es por eso que ustedes vieron que las leyes que yo les subí acá, además son leyes muy novedosas y son leyes que son consecuencia directa de la reforma constitucional, ocurrida tanto en el ámbito nacional en el año 94 como en el ámbito provincial. Fíjense que incorporan, ¿no? Estas legislaciones conceptos tan novedosos como el de los estudios de impacto ambiental, el de la noción del desarrollo sostenible, ¿no? O del desarrollo sustentable, normas o estos conceptos incorporados en la normativa constitucional y que son reforzados o afianzados en estas normativas legales que les hago referencia. Esto cambió sustancialmente un paradigma que existía
sobre todo cuando se trataba, ¿no?, de actividad empresarial que provocaba daño, ¿no?, al medio ambiente. Entendía la noción de medio ambiente en su sentido amplio, ¿eh? No pensemos acá en el medio ambiente en la definición que se les explicaba a los alumnos en el secundario en biología, como, ¿no?, la interrelación entre factores bióticos y abióticos, sino que esto es mucho más amplio, más abarcativo, porque involucra también al factor humano, ¿no?, y la interrelación entre el factor humano con estos factores bióticos y abióticos del ambiente. Bien, entonces en función de esto, ¿no?, el tema que se plantea acá, la problemática que se plantea, es que la normativa, ¿no?, constitucional cambió un paradigma que venía desde muchísimo tiempo, que era el principio del contaminador pagador. Aquel empresario que con su actividad provocaba un daño al ambiente, ¿no?, la forma de resolver ese conflicto era a través de el que contamina paga, ¿no? Y esto siempre ocasionó situaciones absolutamente desiguales, ¿no?, en el sentido de que el poderoso, que tiene recursos, que cuenta con los recursos económicos sobre todo, eh, previsionaba eventualmente los daños que pudiera provocar un medio ambiente como si fuese un elemento más dentro de su contabilidad para responder eventualmente frente a daños que pudiera llegar a ocasionar. Eh, Esto colocaba en una clara desigualdad a este sujeto con aquellos que no contaban con esos recursos económicos, como para poder afrontar esta problemática. Y lo que vino a ser la reforma constitucional del año 94, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, fue cambiar este paradigma, ¿no?, en donde se sustituyó este principio del contaminador pagador por el principio de la restauración de la situación ambiental al estado en que originariamente se encontraba. Fíjense que ahora no se piensa más en la idea de que el que contamina paga. Hoy se piensa en la idea que el que contamina tiene que restaurar o recomponer, que este es el término que utiliza nuestra Constitución. La recomposición importa restaurar las cosas al estado originario en que se encontraban antes de que el daño se hubiese provocado. Esto es lo primero que se busca. Lo que ocurre muchas veces es que el daño que se puede provocar al medio ambiente, para lograr su recomposición, puede ocurrir que deba precisar de a lo mejor de un prolongado tiempo como para lograr recomponer esta situación. Pensemos, por ejemplo, en el daño que se puede provocar ante un incendio forestal, en donde se incendian miles de hectáreas de bosque de una antigüedad de más de 50 años. ¿Se puede recomponer esa situación? Y sí, pero ¿cuánto hay que esperar? Y no menos de 50 años, porque la recomposición inmediata no se va a poder lograr. Entonces, en función de eso, lo que el legislador nacional y provincial, lo que ha previsto como regla o como principio general es la recomposición. Pero cuando esto no puede lograrse por estos motivos que les explicaba, en forma supletoria ingresa el del principio del contaminador pagador. Pero fíjese, el eje se cambió. El eje ya no es más. Es decir, bueno, yo previsiono, si contamino, pago. Y con esto entonces me libero. No, no. Ahora lo primero es pensar, usted contamina, recompone. Y si no puede recomponerse por alguna cuestión específica, ahí supletoriamente paga. Pero entonces cambió un poco este paradigma. Y esta normativa, en cuanto a fijar los límites a la actividad empresarial por parte del Estado, es generalmente la que suele aplicarse, ¿no? El Estado que está encima de los particulares, controlando que hagan las cosas bien. Ustedes saben bien que el ser humano en general es hijo del rigor. Hasta que alguien no le dice, ¿no?, que las cosas no deben hacerse o que está mal, y a lo mejor tiran de la soga, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. El Estado está para eso, está para controlar, pero por supuesto que no puede controlar absolutamente todo. Lo que se pretende es que la responsabilidad sea del ciudadano, ¿no? Fíjense que en los tiempos que hoy nos tocan vivir, que nos obligan a tener estas clases de esta manera, en donde nuevamente se está recurriendo y se está solicitando de la población que haya una solidaridad por parte de la población en general, un compromiso, ¿no?, en el sentido de
que pensemos no solamente en nosotros, sino en la comunidad en general, por el tema del aislamiento y de las reuniones sociales y de un montón de cuestiones más. Nuevamente, el Estado no puede estar controlando a cada persona que sale de su casa para saber si sale no siendo un servicio esencial o no, para saber dónde va, si va a su trabajo, si va a reunir con amigos para comer un asado. No puede estar controlando eso. Entonces, nuevamente ahí se recurre a digamos, al compromiso individual de cada ciudadano. Bien, pero cuando se infringe es el Estado que a través del ejercicio del poder de policía aplica, ¿no?, este tipo de sanciones. Acá ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de los límites ambientales a la actividad empresarial, en general es el Estado el que va a estar, ¿no?, controlando, fiscalizando que la actividad económica del empresario se lleve como es debido. Pero hay un agregado muy importante que trajo, ¿no?, como consecuencia la reforma constitucional, que se le suman los dos grupos primeros que les mencioné, que eran el de la autotutela, o los límites que se pone el propio empresario, el poder de policía ejercido por el Estado. Pero ahora tenemos una herramienta también muy útil, y que es el tercer grupo de límites que se puede imponer a la actividad empresarial, que es precisamente la que cuenta todo habitante o todo ciudadano de este país de poder ejercer su derecho legítimo a través de una acción de amparo para poder, a través de la vía de esta acción de amparo, establecer límites en la actividad del empresario. Si yo tengo, ¿no?, conocimiento que una empresa está provocando un daño, contaminando el ambiente, cualquier ciudadano cuenta con las herramientas judiciales ahora, ¿no?, que legitiman al ciudadano en general a poder interponer una acción de amparo tendiente a hacer cesar, ¿no?, esa actividad económica indebida o ilegal. Esto fue consecuencia de la incorporación particularmente, ¿no?, del artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, que da la acción expedita del amparo para determinados derechos de la tercera generación, entre los cuales está el ambiente. Con lo cual, ahora no hay excusa, ¿no?, en pensar que, bueno, el Estado es ineficiente, no controla como es debido, y esto nos trae perjuicios a la comunidad en general. Eh, Señores, hoy los ciudadanos tienen la herramienta como para poder ejercer ese control también. Lo que sucede es que no es justamente una sociedad, la nuestra, que todavía tenga muy arraigado, ¿no?, este compromiso de actuar en defensa de este tipo de derechos. Esto es bastante novedoso, si se quiere, y quizás demandará de un poco más de conciencia o un poco más de participación ciudadana como para asumir ese compromiso de actuar en defensa de estos principios. Hoy generalmente esto está en manos de ONGs que defienden estos intereses o de personas comprometidas con una causa particular, pero no está, digamos, incorporada en el ciudadano común. Lo que quizás se pretende es que se incorpore en el ciudadano común, que sepan que cuentan con este derecho y que en función de eso pueda actuar cualquiera en defensa de esto para poner límites a la actividad empresarial. Por eso es que un poco esto es lo que yo les explicaba en la clase, ¿no?, que tenemos estos tres grupos de límites: el de la autotutela, ¿no?, el control del Estado a través del ejercicio del poder de policía y del control del ciudadano a través del ejercicio de las acciones de amparo. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no?, sobre todo cuando uno habla de la actividad empresarial, de la actividad industrial, de la actividad comercial, que provocan un daño al ambiente, ¿no?, que su actividad provoca o que tiene un impacto directo en el ambiente. Tengan en claro que ninguna actividad industrial o empresarial es inocua en el sentido de decir no provoca un daño al ambiente. Todas tienen un impacto ambiental. Lo que sucede es que en algunos casos es menor y en otros casos es mayor. Pero ninguna actividad, uno puede decir, no, esto no produce ningún impacto al ambiente. Sí va a provocarlo. Lo que pasa es que en algunos casos es tan mínimo el impacto que produce que las exigencias en cuanto al control son menores. Por ejemplo, si yo tengo un humilde kiosco que vendo golosinas, ¿no?, evidentemente el impacto que puedo provocar es mínimo.
En cambio, si yo tengo una empresa que tiene una refinería de petróleo, el impacto va a ser mucho mayor. Y mayores exigencias son las que se van a tener que cumplir, y mayores fiscalizaciones son las que se van a tener que llevar adelante sobre esta última que sobre la primera. Pero todas provocan un impacto en el medio ambiente. Esto que quede claro. Esto es una de las cuestiones que quería a lo mejor remarcarles. Y la otra importante que se refiere a la ley 11459, ¿no? La ley de erradicación industrial, ¿no? Que mencionaba ahí, que como les decía, esto es consecuencia de lo que les hablaba anteriormente, de la reforma constitucional. Desde el año 94 a la fecha, hubo una cantidad importante de leyes que han sido consecuencia de esa reforma y que un poco lo que han querido es plasmar y complementar alguna normativa específica, ¿no? De la Constitución Nacional, artículos 41 y 43, y de la Constitución Provincial, artículo 28. Y en función de eso, fíjense que esta ley 11459, al igual que otras leyes de las que yo les puse también ahí en el material, incorporan, ¿no? Las exigencias de un instrumento muy, muy importante, que hasta el año 94 no era requerido, no era solicitado, que eran los denominados estudios de impacto ambiental. Esto es muy importante tener en cuenta, porque hoy eh, cualquier actividad económica que quiera llevarse adelante de tipo industrial, comercial, etcétera, en el ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires, requiere como condición previa para el inicio de la actividad la obtención de un certificado de aptitud ambiental. Y que para obtener este certificado de aptitud ambiental, entre otras cosas, entre otros elementos documentales que son exigidos, es requerido obligatoriamente la confección, elaboración y aprobación de un estudio de impacto ambiental. Y esto cambió muchísimo porque antes no se exigía esto. Y lo que sí podía existir a lo mejor eran auditorías en materia ambiental, pero que estas auditorías no eran una condición sine qua non previa para que pueda iniciarse la actividad, sino que se iniciaba la actividad y después se podía exigir una auditoría para ver si cumplimentaba con alguna normativa específica. Hoy esto ha cambiado en el sentido de que si yo no tengo elaborado el estudio de impacto ambiental, no puedo iniciar la actividad. Entonces, cambió sustancialmente el esquema, el panorama. Siempre, obviamente, estamos hablando que se actúe por derecho. Esto que quede claro, porque también sabemos, no podemos ser tan ilusos, ¿no? Que muchas veces la actividad económica, la actividad industrial, no cumple con las exigencias legales y funciona en forma clandestina, ilegal. Nosotros estamos hablando siempre desde la legalidad, y desde la legalidad no puede funcionar si no tiene el estudio de impacto ambiental realizado y no ha obtenido el certificado de aptitud ambiental. Profesor, ¿le Esto es puedo lo hacer que... una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo no, Lucila? El que presenta el certificado de aptitud, en realidad, ¿cómo se llama? El estudio, ¿es cómo se dice? La El evaluación estudio de impacto ambiental. ambiental. ¿Es el mismo Sí. empresario el que la hace o la va a realizar el Estado? No, el que la hace, ustedes van a ver, la ley crea un registro especial de organismos que son especializados en confeccionar esos estudios de impacto ambiental. No los puede hacer cualquiera, sino que Ah, perfecto. tiene que ser un sujeto, ¿no? Especializado, previamente inscrito en este registro y autorizado para poder elaborar estos estudios. Con Ah, lo perfecto. cual, no puede ser el propio empresario quien lo realice, sino que tiene que hacer un estudio autorizado y que están incorporados en este listado y que están publicados en el organismo de contralor de la ley, que es la OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sustentable. Eso hay una publicidad, ahí se indica cuáles son los sujetos que están autorizados para esto. Por la especialidad y por la especificidad, ¿no? En el conocimiento que se exige, ¿no? Para poder elaborar este tipo de informe. No lo puede hacer cualquiera, sino que tiene que ser un especialista. Bien, la otra cuestión importante es que yo necesito tener ese certificado de aptitud ambiental para poder desarrollar la actividad.
Y la ley entonces ahí fija un trámite específico. Les voy a decir muy brevemente este trámite para que a ustedes les queden claro. En primer lugar, ¿quiénes pueden iniciarlo? El trámite. Y la ley legitima a 3 sujetos para poder iniciarlo. Lo legitima el propio industrial o empresario, pero también se puede hacer ese trámite a través de las denominadas cámaras empresariales o asociaciones industriales. Cualquiera de los 3 sujetos están legitimados para iniciar el trámite de la obtención del certificado de aptitud ambiental. Empresario o industrial, cámaras empresariales y asociaciones industriales. ¿Bien? ¿Ante quién? Acá hay cuestiones prácticas importantes a tener en cuenta, y sobre todo en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata. Si uno dice, bueno, muy bien, se quiere radicar acá una industria, ¿no? Por ejemplo, una fábrica de harina de pescado, ¿no? Y se quiere radicar acá en Mar del Plata. Muy bien. ¿Tiene que obtener el certificado de aptitud ambiental? Sí, por supuesto. Tiene que dar cumplimiento entonces con esta normativa de la ley 11.459 y su decreto reglamentario. Y bueno, vienen a consultarlo a ustedes como futuros colegas que van a hacer, y dice, bueno, ¿dónde inicio el trámite? ¿Quién lo puede iniciar y dónde lo inicio? Lo primero que tenemos que saber. Bueno, ¿quién lo puede iniciar? Lo acabamos de responder. ¿Y dónde lo tengo que iniciar? Bueno, esto va a depender del lugar donde se vaya, en el caso puntual de Mar del Plata, en el lugar concretamente y físicamente donde se vaya a instalar la fábrica. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos la particularidad en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, que tenemos 2 jurisdicciones. Una jurisdicción local o municipal y una jurisdicción provincial, que es la zona del puerto, en donde la jurisdicción es provincial, no es municipal, por eso que la policía de seguridad en este caso es prefectura, y no es la policía bonaerense. Bien, entonces, si nos dicen, bueno, no, se quiere instalar en el parque industrial de la ruta 88, bueno, es la jurisdicción local. En este caso, entonces, ¿dónde debo iniciar el trámite para obtener el certificado de aptitud ambiental? En la municipalidad. En la municipalidad. Si en cambio es dentro de la jurisdicción portuaria, provincial, en este caso, ¿dónde lo tengo que iniciar en este caso? Ante el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, que es el organismo, ¿no?, que administra los recursos provinciales en la zona del puerto, y que es el que está legitimado en este caso para dar inicio a la obtención de un certificado de aptitud ambiental para aquellas industrias o fábricas que pretendan instalarse en la zona portuaria. Bien, nosotros tenemos esa particularidad en Mar del Plata, porque tenemos estas 2 jurisdicciones: consorcio portuario o municipio. Muy bien, lo inicio. ¿Cómo sigue el trámite acá? Si yo lo inicio en forma personal o particular, tendré que dar cumplimiento, esto ustedes lo van a poder leer tranquilamente en la ley, con los requisitos documentales que me exige, ¿no?, la normativa específica para la solicitud de obtención del certificado de aptitud ambiental. Si lo inicia en forma personal el industrial, el plazo comenzará a correr a partir de que ingreso el expediente habiéndose cumplimentado con todas las exigencias documentales ante el organismo que corresponde. Pero si yo el trámite lo inicio a través de una asociación industrial o una cámara empresarial, el plazo va a comenzar a correr a partir de que la cámara empresarial o la asociación industrial ingresa el trámite ante la dependencia que corresponde. Porque yo le puedo dejar la documentación a la cámara empresarial para que la inicie ellos, ¿no?, un día, hoy por ejemplo, pero la cámara empresarial recién lo está iniciando el viernes de la semana que viene. Entonces, los plazos, ¿a partir de qué momento empiezan a computarse? Del viernes de la semana que viene, porque es cuando inició el trámite el organismo que está legitimado para poder iniciar este trámite, y no cuando yo le entregué la documentación a la cámara empresarial para que inicie el trámite. Bien, en esta ley es muy importante que tengan en cuenta que se clasifican o categorizan a las industrias en 3 categorías distintas: primera, segunda y tercera categoría. Esto tiene que ver con el nivel de complejidad ambiental que presente cada uno de estos emprendimientos. Las de primera categoría son las que menor complejidad ambiental tienen, las de tercera categoría son las que mayor complejidad ambiental presentan. Bien,
A los efectos de poder clasificar estas industrias, ¿no? La ley 11.459 utilizó un criterio muy cuestionable para determinar las distintas categorías, porque utiliza un criterio que es muy subjetivo. Fíjense que le habla la ley y determina que aquellos emprendimientos industriales de primera categoría, que considera que son los que menor impacto pueden provocar a la salud, a la seguridad, al medio ambiente circundante y demás, es porque las considera inocuas. Inocuas. Este es el término que utiliza. Yo les pregunto, ustedes avanzados ya en su carrera, ¿no? Si en alguna materia previa a esta, ¿no? Se incorporó como una terminología legal el concepto de algo inocuo. Creo que es la primera vez que lo escuchan, y quizás lo deben haber escuchado, o sabrán el término, pero quizás por asociarlo con la materia de la biología, si se quiere, ¿no? Cuando se acuerdan cuando se hablaba de las propiedades del agua, que decía que era insípida, insabora, inocua, y bueno, pero algo totalmente ajeno a la terminología legal. Bueno, y acá, sin embargo, dice que para determinar que una empresa es de primera categoría son aquellas que se consideran inocuas. Y la pregunta es, ¿qué quisieron decir con esto? Es inocua. Uno puede a lo mejor entender o pretender ser, digamos, comprensivo con el legislador y decir, bueno, entendamos de que al decir que es inocua es que no representa ningún tipo de peligro, pero podría haber utilizado otro término y no precisamente este. Pero peor aún es cuando habla de las de segunda categoría, porque en este caso dice que van a considerar que son de segunda categoría aquellas que se consideren incómodas. Incómodas, escucharon bien. Si ustedes leyeron la ley, se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo con lo que les estoy diciendo. Incómoda. ¿Y qué es algo incómodo? Y es tan subjetivo como decir, bueno, yo considero que mi humilde rancho, ¿no? De 200 hectáreas y que tengo edificado un inmueble de 400 metros cuadrados cubiertos, es incómodo porque quisiera algo un poquito más grande, ¿no? Y para otra persona puede considerar que eso es, bueno, es vivir en un palacio, ¿no? Y poco menos que eso. Bueno, hablar de incomodidad acá es tan subjetivo como decir, bueno, ¿qué es incómodo? Que tenga muchos empleados y poco espacio, o que utilice mucha electricidad para las máquinas que tiene, o que no tenga la comodidad suficiente como para poder desplazarse de un lugar al otro. La verdad que es lamentable que haya utilizado este término. Las de tercera categoría acá volvemos a la normalidad, volvemos a los conceptos jurídicos que uno conoce, porque utiliza el concepto de la peligrosidad, conocido y recontra archiconocido, ¿no? El de la peligrosidad, y acá sí estamos dentro de un ámbito jurídico legal, porque uno sabe lo que es peligroso, porque hay mucha norma legal que habla de la noción de la peligrosidad. Ahora, como yo creo que se advirtió que esto iba a traer cola, el hecho de esta clasificación establecida en la ley, cuando se sanciona el decreto reglamentario en 1741, se subsanó esto y se estableció una pauta objetiva, que es lo que determinó lo que se llama el NCA, nivel de complejidad ambiental. Y ese nivel de complejidad ambiental, ahí acá sí utiliza un criterio absolutamente objetivo, en el sentido de ser la sumatoria de una serie de conceptos o de rubros que arrojan un valor, y que en función del valor total de la sumatoria de esos conceptos, si están entre una escala de un valor a otro es de una categoría, si están en una escala de un valor a otro es de segunda categoría, y si supera ese valor es de tercera categoría. Esto sí es más claro, no hay duda acá. Acá es algún criterio que no queda al arbitrio de quien vaya a juzgar esto. Porque para uno que juzgue a lo mejor dice esto es incómodo, entonces de segunda categoría dice, no, pero escúcheme, no es incómodo. Esto es inocuo, es de primera categoría. O esto es peligroso, ¿no? Entonces, como no quisieron a lo mejor tener ese problema, el decreto reglamentario determina el nivel de complejidad ambiental con un criterio objetivo. Pero para salvar cualquier tipo de problemática, la autoridad de aplicación de la ley, que les dije que actualmente es la OPDS,
el Organismo para el Desarrollo Sustentable, publica, ¿no?, listados en donde se van incorporando actividades económicas que estaban presentes o nuevas que se vayan incorporando en los listados que corresponden y que determinan si es de primera categoría, si es de segunda categoría o si es de tercera categoría. Con lo cual, no hay duda, no hay problema con relación a esto. Bien, entonces, lo primero que se va a hacer es la categorización cuando inicio el trámite. Inicio el trámite y se va a tener que determinar a qué categoría corresponde, ¿no? Y en función de esto, ¿por qué es importante? Por la continuidad del trámite. Si es de primera o de segunda categoría, el trámite continúa y va a ser resuelto ante el órgano que yo presenté e inicié el trámite. O sea, en nuestro caso que habíamos hablado, ante el municipio o el consorcio portuario. Ahora, si se determina que la categorización corresponde a un emprendimiento de tercera categoría, los que eran peligrosos, el expediente sale de la esfera del órgano iniciador y pasa a la esfera del órgano de la autoridad de aplicación, que es la OPDS que actúa en la ciudad de La Plata, y que va a ser en definitiva la que va a tener que terminar aprobando o no y expidiendo o no el certificado de aptitud ambiental. Yo lo inicié ante el consorcio portuario o la municipalidad, pero termina resolviendo la cuestión la autoridad de aplicación. Bien, en cuanto a los plazos, para que resuelva el municipio o el consorcio portuario, o sea, los de primera y segunda categoría, la ley otorga un plazo de 45 días. Como se aplica supletoriamente la ley de procedimiento administrativo a esta legislación, estamos hablando de 45 días hábiles administrativos. Bien, si no hubiese respuesta, cosa que es bastante común en el ámbito administrativo, luego de vencido ese plazo de 45 días, ante el silencio de la administración pública, ¿qué es lo que tendría que pedir? ¿No? Un pronto despacho. Y la ley determina en este caso que se debe pedir un pronto despacho por 60 días más. Ante lo cual, y frente al silencio nuevamente de la administración pública, acá tenemos una cuestión compleja, ¿no?, y peligrosa, porque determina la ley que ante el silencio frente al pronto despacho, automáticamente se considera expedido el certificado de aptitud ambiental. O sea que en este caso el silencio de la administración pública favorece al particular. ¿No se expidieron? Bueno, entonces se considera automáticamente concedido, ¿no?, el certificado de aptitud ambiental. Y esto es peligroso, porque imagínense que vivimos en Argentina, en donde puede haber muchos manejos de por medio, un expediente que está medio flojo de papeles, ¿no? ¿Y dónde está este expediente? Y no lo encuentro, y no está, y pasan los días, y pasan los 10, los 15, los 20, los 30, los 60, y no apareció el expediente y se expidió el certificado. ¿Y qué ocurrió? Y lo cajoneó a alguien y lo dejó ahí guardado, ¿no? Y de esa forma obtuvo el certificado en el que no lo podía obtener. No pensemos mal, ¿no? Pero ¿puede ocurrir esto? Y podría, ¿no? Entonces, esto no debería ser así, pero es como está previsto. Dirán, bueno, pero no sería tan grave porque estamos hablando de los emprendimientos de primera y segunda categoría. Seguramente con relación a las de tercera categoría no es la misma resolución la que se adopta. Lamentablemente tengo que decirles que es la misma la solución. La única diferencia es que los plazos son distintos. En el caso de las de tercera categoría, para expedirse sobre el otorgamiento o no del certificado de aptitud ambiental, la autoridad de aplicación cuenta con un plazo de 90 días, el doble. Y frente al silencio, 60 días de pronto despacho. Y frente al silencio, idéntica resolución. Con lo cual es peligroso también. Bien, entonces, como ustedes vieron, el trámite es muy simple en los papeles, ¿no? Digamos, porque sabemos que estamos frente a la administración pública, ¿no? Y que como suele ocurrir muchas veces, se presentan las cosas y no, mire, le falta cumplir o presentar el formulario F35A, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? Ah, sí, es verdad, faltó esto. Y cuando uno lo presenta, le dice, bueno, y ahora le faltó este formulario, y nuevamente, y la tercera, y le faltó también presentar esto, porque saben que las denuncias de la falta de cumplimiento son en cuotas para la administración pública, ¿no? Entonces, en vez de decir, no, les falta cumplir con todo esto, en cuotas van diciendo qué es lo que está faltando. Pero supongamos que cumplí con todo, ¿no? Y estamos dentro de los plazos para resolver,
el organismo encargado de expedirse sobre el otorgamiento o no del certificado de aptitud ambiental tendrá que, en este caso puntual, ¿no? Expedirse otorgando el certificado de aptitud ambiental o rechazando ese pedido. Para lo cual va a tener en consideración toda la documentación aportada y también va a tener muy en cuenta el estudio de impacto ambiental, que es una de las exigencias legales que tienen que acompañar. Bien, si me otorgan el certificado de aptitud ambiental, ¿no? Es el documento habilitante que me va a permitir el inicio de la actividad. Sin este documento yo no puedo iniciar la actividad. Y la ley determina que tiene un plazo de vigencia de ¿cuánto? 2 años. Cada 2 años yo tengo que renovarlo. Cada 2 años hay que renovar el certificado. Renovarlo significa que voy a tener que dar cumplimiento con, quizás si es una renovación, con menores requisitos en la medida que no haya cambiado sustancialmente nada de mi actividad económica. Ahora, si yo de el primer trámite que hice a los 2 años fue próspera mi actividad, amplié la fábrica, contraté más personal, compré nuevas maquinarias, no, o sea, muchos de los valores que se tomaron en cuenta para clasificar ese emprendimiento variaron y en función de eso, el estudio de impacto ambiental que se hizo va a cambiar también en función de estos parámetros y voy a tener que cumplimentar con todo nuevamente. Si nada de esto cambió, las exigencias para la renovación van a ser mínimas, como suele ocurrir generalmente en los trámites que se hacen ante la administración pública. Ahora, si cambiaron sustancialmente algunos de estos elementos, probablemente yo tenga que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, deba dar cumplimiento y a lo mejor me cambie de categoría, ¿no? A lo mejor pase de una primera a una segunda categoría en función de esto. Ahora, insisto, si no cambió nada, listo, se terminó el problema. Y la otra cuestión, y con esto no termino, la otra cuestión importante es que la expedición del certificado de aptitud ambiental le va a dar también al industrial o empresario lo que se denomina la CUIT. Ustedes quizás han escuchado el CUIT o la CUIT, la clave única de identificación tributaria, o la CUIL, la clave única de identificación laboral. En este caso es la CUI, CUI, que es la clave única industrial, que es una numeración, una suerte de identificación de índole industrial, en donde hay un listado también de las CUI de las distintas industrias, que es una documentación que tienen que contar y tener a la vista en forma permanente, que permite identificar a esa industria, ¿no? Frente a los organismos de contralor. En este caso, la fiscalización y el contralor de la actividad económica que desarrolla, ¿quién la va a poder llevar adelante? Dos sujetos. Por un lado, la autoridad de aplicación de la ley, o sea, el personal que dependa de la OPDS, y por otro lado también que va a poder fiscalizar el cumplimiento de la normativa, los sujetos o el personal que dependan de la Municipalidad de General Porredón o del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, que son los que van a poder cumplimentar la fiscalización. Y que pueden ser fiscalizados por los dos sujetos al mismo tiempo. O sea que no es que uno excluya al otro. Los dos me pueden fiscalizar, sí, por supuesto. Tanto el organismo de autoridad de aplicación de la ley, como los organismos locales que se encargan también de la fiscalización y del control. Bien, entonces, esto les hice un pequeño resumen, ¿no? Como para reforzar un poco lo que ustedes tienen en el material. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con relación a esto. Yo quería preguntarle, doctor, Sí, ya está. sobre el tema de la diferencia en años que hay en las leyes. ¿Puede ser que digamos, la ley en sí sea del año 93 y la otra sea del 2019? No, la ley, la 11.459 es del año 96. 96. Es posterior a la reforma constitucional, 96. Y el decreto reglamentario, el 1741, es del año 97. Aquí ya tenemos unos cuantos años de la vigencia de esta ley. Lo que pasa es que estas leyes, ustedes piensen que vino a sustituir una reglamentación que venía vigente de hacía 50 años. Con lo cual imagínense que se remontaba eso a la década del 70. Y desde el 70 teníamos la misma normativa en materia de erradicación de industrias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
con lo cual era un disparate porque había quedado absolutamente desajustada las realidades, ¿no? Entonces, esto lo que vino fue a ayornarse un poco con la normativa constitucional y con los nuevos conceptos incorporados, con una nueva visión, ¿no?, de esta problemática. Pero es del año 96 y 97. Ok. Y otra cosa que quería preguntar, ¿esto corresponde a actividades, todo tipo de fabricación industrial, más que nada? ¿No Sí, tiene que ver con alimentos ni nada por el estilo? O no, sea, fíjate, en realidad, fíjate que en la ley, si ustedes leen el artículo 2, les dice cuál es, el 1 le dice cuál es el ámbito de aplicación territorial o geográfico, que se aplica para cualquier tipo de emprendimiento que se pretenda radicar dentro de los ámbitos geográficos de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante tener en cuenta porque cada provincia tiene su legislación específica en materia de erradicación de industria. Entonces, esto se aplica para la provincia de Buenos Aires exclusivamente. ¿Bien? Y después, en el artículo 2, determina, ¿no?, un concepto que es lo suficientemente amplio y flexible como para determinar a qué actividades abarca, ¿no? Y que son a todas aquellas que importen la transformación de una materia prima mediante un proceso de elaboración, ¿no?, de producción para la obtención de un producto final, con lo cual comprende a todo tipo de actividad, industrial, económica, comercial, ¿no?, y hasta incluso les diría en algunos casos de prestación de servicios, porque quedan comprendidos dentro de esta noción amplia que termina el artículo 2, que como ustedes habrán estudiado y se les habrá explicado mucha materia, no es bueno que las leyes definan conceptos, pero cuando los definen de forma tan amplia como esta, y lo suficientemente flexible como para abarcar situaciones actuales y futuras, no tiene ningún tipo de problemática que se lo haga. Y este es el caso del artículo 2, que es lo suficientemente flexible como para comprender y abarcar todas las situaciones posibles que se pueden llegar a plantear. bien. O sea que cualquier negocio que esté más o menos relacionado con eso, la municipalidad, el trámite, y o sea, es un trámite más como la habilitación, digamos, básicamente. Exactamente, ¿sí? Es que va de la mano, la habilitación va de la mano con esto. Y fíjense que incluso a los fines de poder determinar, ¿no?, el emprendimiento o la actividad económica que se quiera radicar, ustedes saben que en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata tenemos un mapa en donde está sectorizado, ¿no?, qué tipo de actividad puede desarrollarse en determinado lugar de la ciudad y qué tipo de actividad no puede desarrollarse. Tenemos 5 zonas, aquellas que van de zonas que son residenciales exclusivas, donde no puede haber ningún emprendimiento industrial, aquellas que son comerciales mixtas, que puede haber cualquier tipo de emprendimiento industrial. Sumado que tenemos parques industriales, ¿no? Y que acá hay otra cosa importante que tener en cuenta. Si yo me radico en un parque industrial, ¿el parque industrial tiene que tener el certificado de aptitud ambiental? Sí. Tiene que tener el parque industrial, el certificado de aptitud ambiental. Entonces uno podría decir, bueno, si yo me radico en un parque industrial, yo no necesito el certificado de aptitud ambiental, porque ya lo tiene el parque. No, no es así. Tengo que tener también el certificado de aptitud ambiental individual. Se le exige al parque industrial como parque, porque es la sumatoria de los riesgos de todas las empresas que están radicadas ahí, pero yo tengo que tener también mi certificado individual. Bien, entonces, en función de esto, ¿no?, cuando yo digo, bueno, en función del lugar geográfico concreto donde quiero radicar mi fábrica, me dirán, bueno, ¿lo puedo hacer acá o no? Depende del mapa de zonificación que tiene el municipio. Porque si yo, por ejemplo, quiero poner, ¿no?, una destilería, ¿no?, de petróleo en Parque Luro, por ejemplo, en un lugar, en un domicilio cerca de Parque Luro, podrá hacerlo, y no, porque es una zona residencial exclusiva que no puedo hacerlo. Ahora, si lo quiero hacer en el parque industrial, ¿lo puedo hacer? Sí, ahí sí, porque no hay ningún tipo de problema. Entonces, va de la mano esto con el tema de las habilitaciones, por supuesto. Me voy a surgir una duda en relación a eso, Sí. doctor. Al momento de sacar el certificado, si fuera una empresa que va a realizar su actividad, por ejemplo, en el marco de jurisdicción federal, ¿dónde tendría que tramitarlo? ¿En la OPDS directamente, por más que no sea de categoría 3? No, en Porque realidad, acá en tenemos como una nuestro caso jurisdicción puntual, más. claro, sí, en la ciudad de Mar del Plata, en realidad, que estamos acá, lo tiene que iniciar ante el consorcio portuario. Esto independientemente de que la pesca es correcto, que va a hacerse en jurisdicción, ¿no? Esto siempre y cuando supere las millas
para que pasemos al mar, al mar argentino, al mar nacional, digamos, hasta la milla 200, ¿no? Que tenemos ahí, pero el trámite en realidad lo tiene que iniciar en el consorcio portuario y probablemente quien lo tenga que resolver en este caso, ¿no? Va a ser la autoridad de aplicación, que es la OPD. Lo que pasa es que acá se involucran otras cuestiones u otras problemáticas que son las leyes de pesca, porque tenemos leyes de pesca en materia provincial y leyes de pesca en materia nacional, ¿no? Y en función de eso hay permisos de pesca también, ¿no? Provinciales y permisos de pesca nacionales. Entonces, depende también que se coloque en cabeza del buque, ¿no? O que esté autorizado para si es un permiso de pesca provincial o si es un permiso de pesca nacional, para saber a qué, ¿no? Organismos o autoridades debe requerirse las autorizaciones específicas y especiales, en este caso. Entonces ahí es más complejo el tema. ¿Bien? Esto está más pensado en, por ejemplo, no en la empresa, ¿no? Que se dedica exclusivamente a la captura o la pesca, sino que es la empresa que captura, ¿no? Y que, por ejemplo, tiene un buque factoría y produce el pescado en el mismo buque, o lo baja a una planta después acá y la planta la tiene acá dedicada y ahí es donde produce, ¿no? El pescado. Sí, se me había ocurrido pensar más en alguna actividad que genere por ahí el transporte de alguna mercadería que pueda ser tóxica y que genere algún derrame o que esté sujeta a alguna cuestión de esas características. Bueno, ahí fíjate que la ley, la otra ley que yo le subí ahí, ¿no? Trata también, que es la ley marco en materia de política ambiental en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en donde una de las cuestiones que están tratadas en uno de sus capítulos es justamente la problemática de las aguas y de los residuos, ¿no? Y fíjense a qué punto, que es importante el tema este de los residuos, que la propia Constitución incorporó, ¿no? En la norma del artículo 41, la prohibición de ingresar en el territorio nacional residuos que se consideren tóxicos, ¿no? Altamente contaminantes, radiactivos y demás. Y esto tiene, como suele ocurrir muchas veces con todas estas cosas, tiene su trasfondo político. Ustedes piensen que esto fue en el año 94 que se sanciona la reforma a la Constitución, en donde en ese momento, en esa época de nuestra historia, uno de los problemas que se había suscitado era que se estaba corriendo el rumor que se quería una suerte de alquilar tierras del sur para incorporar residuos de otros países en los territorios de algunas provincias del sur. Entonces, para evitar justamente eso es que con un rango constitucional se incorporó esta norma, que si no fuese por esto no tendría mucho sentido, porque piensen ustedes que en materia de residuos tenemos un sinnúmero, entre las cuales la ley más importante a nivel nacional es la ley 24051, que es la ley nacional en materia de residuos, y que contempla esta situación. Pero lo quisieron ratificar justamente porque en ese momento, en esa época, con el gobierno de Menem y demás, querían, ¿no? O se rumoreaba de que querían destinar muchos espacios geográficos de provincias del sur para recepcionar residuos de otros países, ¿no? En el ámbito del territorio del país. Entonces, por eso es que aparece en el texto del artículo 41 esa disposición específica. Entonces, acá también hay mucha normativa que aborda la problemática de los residuos, que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Para su estudio y complejo. ¿Bien? Doctor, le hago una pregunta. ¿El certificado hay Sí. que renovarlo? Cada 2 años, sí. Cada 2 años se tiene que renovar, necesariamente. Perfecto. No es Bien. que automáticamente se renueva, sino que hay que hacer un trámite para renovar. Y ahí Está te la pueden vigencia. cambiar la calificación. Correcto, correcto. Perfecto. Entonces, lo que van a pedir es que yo cumpla con unos recaudos mínimos, estableciendo a ver si han cambiado algunos factores o algunas circunstancias que a lo mejor lo obligan a tener que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y demás. Si no cambió nada de eso, van a cumplir requisitos mínimos, pero tengo que iniciar el trámite de renovación. Eso Perfecto. cada 2 años. Y si no se llega a hacer ese trámite, si no se llega a renovar, Se lo tiene por caduco y entonces perdió el documento, perdió, digamos, esa suerte de habilitación para realizar la actividad y no podría continuar desarrollando la actividad,
Por eso es que la ley, van a ver que la ley 11.459 también contempla un capítulo especial destinado a un régimen sancionatorio, que puede ir de la sanción más leve, como es un apercibimiento, un Hasta cambio la de intención, clausura. hasta las clausuras que pueden ser total y definitiva. Entonces, Perfecto. ¿se podría clausurar en forma total y definitiva? Sí, por supuesto, con motivo de que no cuenta con la documentación necesaria para llevar adelante la actividad. Quizás no se adopte eso en primer término, sino que se vaya una sanción intermedia, una multa, ¿no? O una clausura a lo mejor temporaria, con una multa, ¿no? Y si es reincidente en esta tesitura, y bueno, ahí sí. Y si lo clausuran en forma temporaria con una multa, va a estar supeditado que se lo rehabilite, ¿no? A que dé cumplimiento con esto, y para lo cual se le va a exigir, bueno, usted me tiene que traer el certificado de aptitud ambiental. Si no, no puede volver a la actividad económica. ¿Bien? Perfecto. Gracias. Bueno, Una consulta, doctor, en el pregunta. tema del silencio, o sea, Sí. en la ley, el reglamento de la ley dice, porque yo no alcancé a leer todo el reglamento, pero dice Oficial algo en extenso, cuanto es al largo. silencio, porque si la empresa no puede iniciar actividad Sí. y inicia lo mismo ante el silencio de la administración, y de Lo que repente le pasa llega un que control, Sí, lo que pasa es que ante el silencio de la administración, lo que tiene que hacer el particular, en este caso que inició el trámite, es exigir que se le otorgue el certificado de aptitud ambiental. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, él no podría decir, ah, bueno, no dijeron nada, inicio la actividad. No, no, no dijeron nada, exijo que me expidan el certificado de aptitud para poder iniciar la actividad. Entonces bien, yo tengo que requerirle a la administración pública que me expidan el certificado en función de encontrarse vencidos todos los plazos. ahora sí, Y ahí sí bien, inicio la actividad y no hay ningún tipo de problema. perfecto, gracias. Bien, bueno, damos entonces por terminado. Escuchen una cosita, el día lunes seguramente yo les voy a estar subiendo ya el material correspondiente al módulo 7, que es el que nos queda pendiente en esta primera parte de Garaguzo. ¿eh? Así que el día jueves seguramente van a tener la clase con mi padre, en donde van a hablar ahí un poco de la crisis de las empresas. Así que el lunes van a tener todo el material, así que lo van a poder ir leyendo tranquilos como para avanzar entonces con el desarrollo de la materia. Bien, muy bien, entonces los saludo, nos vemos entonces en cualquier momento. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Por favor, Gracias, hasta luego. hasta luego.